final no podemos enfocarnos solo en el tráfico porque los LLMs, los chatbots, cuando preguntas, puede que estén mencionando tu marca, pero puede que no vayan al sitio web. Parte de contenido, ¿no? Principalmente apostar en un contenido como muy único, un contenido que la IA no pueda contestar de cierta forma. A día de hoy, el tráfico de LLMs no es que suponga un mare magnum de visitas, y me imagino que es un poco la tónica que se repite, ronda en torno al 2% del tráfico global. Si consigues que te mencionen, ya sea en medios o en vídeos de YouTube, etcétera, pues más probabilidades tienes de salir en la IA, ¿no? Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Hola marketer, el SEO ha entrado en una nueva fase, eso está clarísimo. Las búsquedas de información de todo tipo en las plataformas de inteligencia artificial generativa, estilo ChatGPT o Gemini, no paran de crecer. Y en paralelo, los que tradicionalmente eran motores de búsqueda y que después te llevaban a las webs, ¿os acordáis de aquellos tiempos? Como el propio Google, están compitiendo contra las IAs, modificando su funcionamiento para responder igualmente con IA, que si las AI Overviews o el A-Mode de Google, por entendernos. Así que hemos decidido montar una tertulia para ver cómo el sector SEO, llamémosle SEO, GEO, AIO, distintos nombres que van surgiendo, se está adaptando a todo esto. Para eso hemos liado a los que hemos liado, a Raúl Valencia, SEO and CRO Manager de Civitatis, ganadores en Civitatis del E-Commerce Award a Mejor Estrategia SEO en 2025, a Filipa Serra, que es SEO y ASO Consultant, ASO, ¿no? Este posicionamiento de las aplicaciones móviles, de las Apple Store y esas cosas, de Zoo Plus, y también hemos citado a una de las herramientas SEO de referencia mundial, Ahrefs, para ver cómo están adaptando su tecnología y qué están notando entre sus miles de clientes. Y representa a Ahrefs en esta tertulia su marketing manager, Marian Rodríguez. Va a ser muy interesante, no te lo pierdas, vamos con ello, pero antes. Me guardo este momento para un par de avisos de autobombo de Marketing for E-Commerce. El primero y más urgente es que este jueves 30 de abril se cierra el plazo de inscripción a los E-Commerce Awards 2026. No os dejéis engañar por otros premios que van apareciendo. Los de verdad, los que llevan 17 años marcando las mejores prácticas del sector, son los E-Commerce Awards. Hay 12 categorías diferentes y como oyente del podcast, si usas el código exclusivo M4C invitado, 4 en número, te saldrá absolutamente gratis, que hay confianza solo por ser. El otro aviso, ya con más calma y más tiempo, el 21 de mayo estaremos en Barcelona con uno de nuestros eventos históricos, el Next Conversion. Y bueno, yo antes, si te pilla por México, avisa porque el miércoles 6 de mayo estaré en México con un evento que innovamos allí en formato After Work, el Inside Hour. Ya ves que no paramos, os dejo enlaces a todo esto en las notas. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Marian Rodríguez, muy buenas. Muy buena, Rubén. Vale, vamos a ir presentando uno por uno para que vayan identificando las voces. Marian es la Marketing Manager de Ahrefs, me decía que nos habla, dice que nos escribe, nos habla desde Mallorca. Vamos a tener uno en cada rincón. Seguimos con Filipa Serra, muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Me llamo Rubén, Raúl es nuestro vecino. Ya me estás haciendo ¡Ay, spoiler. perdón! ¡No! A Filipa la identificaréis, Me es la que os confundo. sonará con ese dulce acento portugués, aunque nos habla esta la más capitalina desde Madrid capital. Y tenemos a Raúl Valencia, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Filipa, que nos deje. Filipa es la SEO and ASO Consultant, en plan de consultora tanto de SEO como para posicionamiento en aplicaciones móviles de Zoo Plus. Y Raúl Valencia es el SEO and CRO, cada uno con lo suyo, en plan Conversion Rate Optimization de civitatis.com. Y Raúl nos habla desde Ciudad Real. Yo desde Galicia, pack completo. Bueno, la idea que teníamos para hablar hoy era hablar, vemos un poco por perfiles, cómo estamos trabajando en el día a día
para ganar visibilidad en general en buscadores y ahora todos con este pain que tenemos de cómo nos vamos adaptando a la parte de geo, ¿no? A la parte de LLMs, ChatGPTs y diversos. Pero bueno, por identificar primero a cada uno, contadme, Marian, pues cuánto tiempo llevas en Ahrefs y un poco qué es Ahrefs, por si alguien no lo tiene controlado. Bueno, para quien no sepa qué es Ahrefs, es muy conocido en el mundo del SEO, pero es verdad que ahora está expandiéndose mucho más como una plataforma todo en uno dentro del marketing, y yo creo que destaca pues, por la enorme cantidad de datos que proporcionamos para tomar decisiones, ¿no? Al final, un buen equipo de marketing toma nuestra herramienta y a partir de ahí pues, sabe dónde tiene que atacar. Y bueno, yo soy Marian, como bien ya has dicho, y llevo ya 1 añito y medio trabajando en Ahrefs, y antes de estar en Ahrefs pues he estado trabajando para un poquito empresas diferentes, digamos. He estado trabajando en el mundo del turismo y también he estado trabajando en un software de construcción incluso, así que bastante diferente. Pero bueno, ahora llevo ya 1 añito y medio aquí y muy contenta, la verdad, con todo lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viendo. Qué bueno. Acabo de quedarme impresionado porque estaba cotilleando para entrar en la web de Ahrefs y el foco que ya tiene con lo de IA, en plan, el H1, ¿no? El título, haz que tu negocio sea más visible en búsquedas IA y mucho más, ¿no? En plan de ya ahí atacando a la yugular del problema que todos identificamos. Filipa, ¿nos cuentas cuáles son Exacto. tus responsabilidades y qué es eso de Zooplus? Claro que sí. Hola, Rubén. Ahora sí, Rubén. Bueno, yo estoy en Zooplus hace 3 años y medio, más o menos. Zooplus es un e-commerce para productos de mascotas, desde comida, accesorios y un poco todo lo Un que tu e-commerce, mascota. si no es el más grande de Europa, uno de ellos a nivel de mascotas, ¿no? Sí, en Europa es el más grande actualmente porque se dedica solo a eso, entonces está presente en toda Europa. Entonces, sí, es el más grande justo. Y eso, todo lo que necesites para tu mascota, pues ahí lo puedes encontrar. Yo vengo dedicándome al SEO desde los últimos 7 años más o menos, y también aproximadamente desde hace 2 y medio empecé también con el ASO, que sería pues la parte de la visibilidad orgánica para la App Store, tanto en Android como en Apple. Raúl Valencia, cuéntanos cuánto tiempo llevas tú en Civitatis y para quien no lo conozca, preséntanos un poco el proyecto. Bueno, pues yo en Civitatis llevo los 3 últimos años. Anteriormente vengo de trabajar en otros e-commerce, en startups españolas, pues un poco, además siempre orientado al SEO. Estudié arquitectura, no sé cómo, en algún momento el camino de arquitecto acabó pues haciendo una arquitectura mucho más enfocada en los contenidos online, etc. Y sobre Civitatis, pues qué decir, somos el mejor compañero de viaje. Cuando estás organizándote un viaje, lo más importante, al final los recuerdos que te vas a llevar no tienen tanto que ver con el vuelo que has reservado o con el hotel que has cogido, sino con las experiencias que vas a vivir. Y pues tenemos un catálogo curado de más de 90.000 actividades por todo lo largo y ancho del mundo, con las mejores experiencias y los mejores proveedores que son los que ya sabemos que funcionan y los que a base de miles de reseñas nuestros usuarios dicen esto está guay, esto mola. Pues vamos al meollo de nuestra conversación. Por abrir el asunto, ataco a Raúl de primeras, ahora que acaba de hablar. ¿Qué porcentaje de vuestro tráfico en Civitatis? Entiendo que Civitatis siempre ha tenido mucho foco en la parte del SEO, depende mucho de esa historia. ¿Qué porcentaje viene ahora de los LLMs, ¿no? De los buscadores con IA? Pues mira, efectivamente, Civitatis es una empresa que desde el día cero, que tiene ya 18 años, surge con ese foco en el orgánico, y aunque se hagan campañas de SEM y de todo, pero siempre ha sido una empresa rentable en ese sentido. A día de hoy, el tráfico de LLMs no es que suponga un mare magnum de visitas, y me imagino que es un poco la tónica que se repite, ronda en torno al 2% del tráfico global.
No obstante, hemos visto cómo la visibilidad desde que tenemos AI Overviews y los LLMs están a la orden del día, la visibilidad ha aumentado mucho, no tanto el tráfico, pues por esas consabidas visitas de 0 clics, esas búsquedas de 0 clics que generan mucho valor, pero al final no se traducen en ese tráfico directo del orgánico. Pero bueno, ya hemos dado un dato que es el 2%, ahora veremos si se va consolidando. ¿Contáis el tráfico que viene de las AI Overviews o del AI Mode de Google como tráfico de LLMs o eso sigue entrando desde SEO, desde Google, digamos? Eso sigue entrando en el canal directo y lo que contamos son plataformas de LLMs ajenas a Google. Tampoco Es decir, lo estaría que entra entrando. ahí es ChatGPT y las demás, ¿no? Quitando Google, aparte Google, aunque sea a través de LLM, entra en SEO. Eso es. Filipa, en su caso, ¿cuál es el porcentaje? Sí, bueno, nosotros en SEO Plus tampoco conseguimos distinguir lo que es el Google tradicional de los AI Overview, entonces también tenemos ese problema, no podemos traquear uno y otro, cuál es la diferencia, pero sí que el porcentaje, un poco como ha dicho Raúl, es bastante más bajo que el SEO tradicional, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí vemos que está creciendo y estoy segura que va a seguir creciendo muchísimo a lo largo del tiempo, pero todavía representa un porcentaje también muy bajo de momento. Eso es que está por debajo del 1, ¿no? Canta claro. Si no, habrías Por dicho, no soy ahí. todos como Raúl. Vale. Marian, vosotros, que obviamente trabajáis Sí. con muchísimas webs, es decir, ¿cuál es a nivel agrupado el porcentaje medio o que suele ser habitual para que Filipa no se sienta tan mal y vea que está en la media? Está más bien por debajo del 1% y en nuestro ¿Ves, caso Filipa? también. Tranquila, Y llora aquí. y es sí, bueno, porque al final todavía Google envía muchísimo tráfico, ¿no? En el último estudio que publicó mi compañero decía, que lo publicó hace nada, hace unos días, Patrick Stock, decía que Google enviaba 190 veces más tráfico que ChatGPT. O sea que a día de hoy, a nivel de tráfico, si comparamos el tráfico de Google con AI Search, hay una gran diferencia. Y de hecho quería comentar aquí que también tenemos, si queremos mirar los datos a nivel general, que también está bien verlo el caso de Mm. Citatis, o Plus, pero a nivel general también nosotros incluso teníamos una herramienta que el equipo ha hecho gratuita y es, bueno, la han hecho con inteligencia artificial, está yendo los datos de Href, si queréis luego la dejamos por, no sé, Rubén, donde quieras dejarla, En las y se notas puede del ver podcast. la evolución, sí, las notas del podcast, la evolución como de todos los sitios web que tenemos nosotros ahí registrados, de este tráfico de AI Search con el tráfico de Google, ¿no? ¿Y cuál es Entonces, la dirección? A ver, sí, déjame buscar. la idea es que o sea, la previsión, como dijo Filipa, es que seguramente este tráfico va a ir creciendo. Ya lo hemos visto también en otro estudio que tenemos, decía que había crecido 9,7 veces más que en el último año, el último estudio que hicimos, pero a día de hoy sigue siendo un porcentaje bajo. Mm, que ya Es un 2, verdad Raúl. que, perdón, Decía que ya que lo ya un único 2. último que quería decir Sí, dime. era que, lo último que quería decir, que al final estamos hablando de tráfico, luego ya veremos otras métricas como puedan ser las menciones, ¿no? Que es otra métrica clave a tener en cuenta a día de hoy. Pero bueno. Me salto todo lo que se parezca a un guión. ¿Cuáles son las métricas, Marian, que debería uno tener en cuenta a la hora de afrontar este trabajo del GEO, ¿no? Que se da a llamar el trabajo por la visibilidad y el tráfico desde LLMs. Bueno, yo creo que, como estamos comentando, ¿no? Al final no podemos enfocarnos solo en el tráfico porque los LLMs, los chatbots, escribes cuando preguntas, te dan te puede que estén mencionando tu marca, pero puede que no vayan al sitio web. Entonces es importante ver esta mención, si realmente te están mencionando o no. Entonces, primero de todo, bueno, una de ellas, las menciones, y sí que es verdad que nosotros empujamos a tener una visión bastante general, ¿no?
analizar si nos están mencionando en respuestas de IA, pero no solo para un prompt individual, sino para prompts agrupados. Es decir, para un grupo de prompts relacionados con tu marca, ver si realmente te están subiendo o no las menciones. Es decir, ver los resultados agregados. Y luego, en esta parte de aquí, otra métrica que sería interesante es el índice de presencia de IA, ¿no? Es el porcentaje de impresiones que tiene tu marca versus la competencia en respuestas de inteligencia artificial, que esto se puede ver con Brand Radar. Ya si quieres lo hablamos más adelante. Brand Radar, vale, me apunto por ahí. Es curioso porque esto mismo que estás comentando de hay que tener en cuenta las menciones, no solo el tráfico, se podría haber dicho igual del SEO, ¿no? Pero en el fondo, cuando se hablaba del SEO tradicional, sí, se tenía en cuenta el posicionamiento y después medías en Analytics el tráfico. Es decir, no cambia tanto en la foto, pero es como que estamos poniendo un poco ya la venda antes de la herida de que sabemos que se va a ir reduciendo el tráfico. Raúl, que vas meneando la cabeza. Bueno, porque es que yo creo que parte del problema que tenemos ahora es que se nos ha roto la forma de comparar año a año. O sea, antes yo sabía que si la visibilidad estaba subiendo, estábamos comparando peras con peras, manzanas con manzanas, y eso quería decir que estábamos mejor. Ahora, con esa divergencia entre la visibilidad y los clics, Ya. yo me encuentro con problemas a la hora de explicar pues, a inversores, a los C-level en la empresa, decir, oye, es que ya no van de la mano estas dos métricas. Entonces, eso creo que hasta que pase un poco de tiempo y podamos como asegurarlo, pues vamos a sufrir con estas métricas. Claro, antes de algún modo podías tener lo que te daba el Search Console, ¿no? Lo que te da. Es decir, ese rollo de normalmente a tantas impresiones según la posición, sé que hay un porcentaje de gente, un CTR, que va a clicar. Ahora entiendo que ese CTR, la realidad es que está bajando y que no tiene un suelo o no hay una media aún definida que lo haga previsible, ¿no? Claro. De hecho, durante todo este año, mientras han ido creciendo la presencia de las AI Overviews, este CTR se ha ido reduciendo y no sabemos cuál es ese suelo El que suelo. claro. ¿A vosotros, Filipa, os está pasando un poco lo mismo? Sí, absolutamente, ¿no? Como decía Raúl, lo del CTR, que ves como la boquita del crocodilo que se va abriendo en Google Search Console y es muy, muy visible. Realmente es como que es impresionante tan rápido y como sí, sigue siendo la tendencia. ¿Y qué estáis haciendo, Filipa, para afrontar este problema, ¿no? Para tratar de aumentar sea la visibilidad para que haga más clics o los clics en general. A ver, es difícil, yo creo que todos estamos un poco en el mismo barco, ¿no? De cierta forma, y intentando ver qué es lo que podemos hacer para combatir esta bajada de tráfico, porque antes, claro, cuando se nos bajaba el tráfico de un determinado artículo, por ejemplo, más o menos podíamos saber o porque era competencia, o era algo técnico, o era el contenido que tenía que ser actualizado. Pero actualmente nuestro contenido puede ser el mejor, puede seguir rankeando en posición número 1, 2, 3 y el tráfico baja, 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 baja mucho, porque claro, la gente sigue, bueno, la gente cambió la forma como busca y realmente el tráfico sigue bajando. Entonces, pero bueno, yo creo que también para poder ser mencionado en la IA hay que estar también posicionando en Google. Entonces yo creo que la estrategia a la vez que es muy diferente, también es la misma, entonces como difícil, pero bueno, yo creo que cada vez más es apostar también en la parte de contenido, ¿no? Principalmente apostar en un contenido como muy único, un contenido que la IA no pueda contestar de cierta forma, y bueno, aportar como cada vez más la parte de experiencia y de podernos diferenciar de todo lo que ya está online y de todo lo que ya la IA ya puede contestar, ¿no? Raúl, ¿vosotros qué estáis haciendo, no? Esa parte para conseguir posicionaros en ese tipo de resultados, ¿cuál sería la Pues guía que estáis usando? bueno, estamos intentando hacer muchas cosas, porque al final esto hay una parte de experimento, de prueba-error, Mm, pero al final creo que el paradigma ha pasado a centralizar todo desde
eso que os decía de acompañar al viajero desde el minuto 1 de cuando empieza a organizar un viaje. En ese sentido, por ejemplo, con Hrefs y con Brand Radar, ahora estamos focalizando mucho en topics, prompts, grupos, ¿no? de estos prompts que creo que en Hrefs pues los estamos llamando topics, y son muy generalistas. Antes a lo mejor no te llevaban a la conversión y entonces no te interesaban tanto, y ahora pues el hecho de, por ejemplo, poder guardar estos topics en Brand Radar y ver su seguimiento según vamos haciendo acciones que son acciones pues muy 360, desde, oye, vamos a coger a afiliados de blogs de viajes a pedirle que hagan un vídeo sobre qué es un free tour, ¿no? Que es una intención de búsqueda, como que hemos detectado mucho más en estos LLMs que de lo que veníamos detectando para Google. Y pues gracias a tener ese seguimiento como diario, hemos hecho que sí, el post de qué es un free tour, cómo funciona, tal, el vídeo nuestro propio, vídeos con terceros. Hemos cubierto todo y ahí, por ejemplo, llevamos el seguimiento de decir, oye, ahora parece que la marca Civitatis en un porcentaje altísimo de las veces es mencionada cuando se preguntan estos temas generalistas sobre free tour. Bueno, pues si llevamos esto un poco a todo el ecosistema de búsqueda sobre viaje, te estás garantizando que el usuario que va a viajar próximamente, si no conocía la marca Civitatis, pues va a estar impactado, ¿no? Por decir, vale, esta gente aparecen aquí cada vez que hago una pregunta general, aparecen. Antes estábamos más focalizados en decir, oye, visita guiada al Parlamento de Budapest. Venga, tenemos que estar los primeros. Ahora también, pero esta parte de la ecuación no era tan importante antes. Sí, es una pasada, porque a lo que os está empujando, a lo que nos empuja en general, ¿no? Es a mucho más importancia al branding de lo que se le daba antes, ¿no? Que ya el SEO nos empujaba hacia eso con el EAD, ¿no? Pero que ahora mismo hay una asunción de, no, yo a lo que juego es a que cuando la gente pregunte, me responda hablando de mí. Que a lo mejor no clica, pero que al menos si han hablado de mí, igual después use el navegador y ponga mi dirección directamente, o sea la selección que haga de otro camino, ¿no? Eso es. Y Que por cierto, perdón. Nada, yo iba a decir un poco lo que estaba diciendo Hal, que justo estaba estos días en YouTube y me salieron muchos anuncios de Civitatis que decían justo, ¿te vas a fiar más en la IA o en las recomendaciones de miles de viajeros? Como me hice gracia ese tipo de vídeo y de contenidos De en hecho, esa es YouTube. nuestra campaña de Semana Santa, se basa en eso, en decir, Sí. oye, viajar es humano, que es el eslogan que se le ha puesto a la campaña. Entonces, Ujú. fíjate de los viajeros humanos que ya han viajado a este sitio y están diciendo que les salió bien su experiencia con Civitatis, etc. Pues eso es. Pero Estamos mira muy dónde estamos en recordar que hay cosas que son humanas, ¿eh? Marian, ¿ibas a decir, perdona? No, que te quería afirmar lo que estabas diciendo, ¿no? Que el tema del branding es, yo creo, muy importante y cada vez está más ligado también al mundo del SEO, y de hecho también uno de los factores que nosotros hemos visto que más que, que, que tiene una mayor influencia para aparecer en las AI Overviews es tener más menciones web, ¿no? Entonces, si consigues que te mencionen, ya sea en medios o en vídeos de YouTube, etcétera, pues más probabilidades tienes de salir en la IA, ¿no? Pero bueno, también yo creo que, como estaba comentando Raúl, yo creo que es importante trabajar un poco, ver un poco los huecos donde tu marca no está saliendo y debería salir en la inteligencia artificial, ¿no? Y ese es el valor que ofrece Brand Radar, ¿no? Mm, detectar, por ejemplo, si hay temas que son importantes para tu marca y tu marca no está saliendo y tus usuarios están preguntando por temas relacionados que te podrían interesar, relacionados con tu marca, y tu marca ahí no está apareciendo y está recomendando a tus competidores. O también un caso de uso que me parece muy bueno es detectar qué información está dando la IA sobre tu marca. Que quizás está dando una información errónea sobre tus precios, está utilizando una opinión de Reddit que es errónea. Es bueno detectar eso porque cada vez
más los usuarios están utilizando la IA y hay que ver un poco pues, cómo la IA está hablando de nuestra marca. Sí, Brand Radar apuntado como herramienta útil para seguimiento. Filipa, en la parte de ASO, porque es cierto que SEO hacia GEO, a todo el mundo lo tiene más o menos claro, pero ¿te está cambiando algo la forma de trabajar para el posicionamiento de aplicaciones móviles? Sí, yo creo que, bueno, la forma como la gente busca en las App Store es muy diferente y muy distinta de cómo la gente busca en Google o en los LLMs. Pero es cierto que esa tendencia para keywords cada vez más long tail también se va observando Ajá. en las App Store, ¿no? Como que la gente cada vez más busca cosas más Concretas. más concretas, ¿no? Que está buscando algo como ya muy, muy concreto. Entonces, eso sí se puede empezar también a observar y además el propio listado de las apps ha cambiado. Por ejemplo, ahora mismo en las reviews el usuario puede ver, ¿no? De inmediato como un pequeño resumen de todas las reviews. Ya no necesita, pues eso, buscar y leer las reviews por sí mismo, ¿no? Como que tiene la información disponible de forma mucho más rápida y también cada vez más hay más usuarios que van teniendo también conversaciones con los LLMs para entender cuál es la mejor app. Entonces muchas veces o buscan keywords más long tail o tienen un poco una conversación con un LLM y ya van buscando directamente la app a la App Store. Se Entonces como pronuncia que la esto... tendencia, va o a Ujú. cada vez más exacta o cada vez más larga, ¿no? El que no tiene ni idea, es decir, el que ya Sí. lo ha hablado con ChatGPT, en el fondo ya sabe cuál es, por lo tanto ya te pone el nombre, o si está hablando entiéndeme, con el Sí. buscador genérico de las apps, eso, mira, los decías lo estaba pensando, que igual hace unos años habría puesto, caso personal, afinador, y pondrías afinador, a ver qué aplicación te sale. Ahora igual sería afinador para guitarra en español do, ¿no? En plan que para que no te salga en inglés, para que no te salga, que ya vas perfilando más exactamente, porque también estimas que habrá también más profundidad de aplicaciones. Qué Eso interesante. es, eso es. Es Eh, como los extremos. Al hilo de lo del Brand Radar, los dos usáis Ahrefs. Contadme qué cosas hacéis con Ahrefs a la hora del día a día optimizar vuestras campañas. Empezamos por Filipa esta vez. Una de Y las después cosas un Marian poquito... os hace examen. Sí. No, hilado con un poco lo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos determinadas URLs que tienen una bajada de tráfico, muchas veces lo que intento mapear es un listado de mis keywords, por ejemplo, con un listado de keywords que sí puedo ver si tienen o no en Ahrefs, puedo sacarlo a ver si tienen o no si lanzan un AI overview, ¿no? Y un poco también ya hacer ese match entre mis queries y las queries que me da Ahrefs, mapearlos y ver, ok, quizás está bajando el tráfico porque esta query tiene AI Overview y si no tiene, ya buscar cómo, ok, ¿cuál es entonces el problema también? Por ejemplo, eso lo solía y bueno, lo suelo también hacer mucho. O también la parte de Brand Radar o también ver el reporte de visibilidad entre un competidor y otro, que también me resulta bastante útil, sí. El de visibilidad yo también lo uso mucho, en plan, entre las cosas que veo más así como más prácticas y visuales, el analizar la competencia siempre entra fácil. Raúl, ¿vosotros? A ver, en cuanto a herramientas, de todos los apartados de Ahrefs, además, soy muy veterano con Ahrefs y muy defensor de la herramienta. Utilizamos todos, o sea, desde el site audit, que todas las semanas estamos mirando a ver si hay por ahí ha detectado algún error nuevo que a veces si no se te puede escapar fácilmente. Pero bueno, por centrar un poco el tiro, os pongo dos ejemplos, uno de IA y otro de búsqueda más tradicional. En el de la IA, siguiendo un poco la estela de lo que os contaba de los free tours, pues mira, interesarnos ahora a través de Brand Radar por todas esas búsquedas que antes es verdad que tampoco nos interesaban tanto de, oye, ¿cuál es la mejor app de viajes? ¿Qué está apareciendo? ¿Qué se está nombrando ahí? ¿Y cómo hacemos el esfuerzo para, en los casos o en los LLMs donde no estábamos, empezar a estar? Pues eso ha conllevado un esfuerzo desde la parte de comunicación, desde la parte donde buscamos links, donde hacemos... nos hacemos eco de cosas con nuestros afiliados y todo esto, para
reforzar ese mensaje de mejor app de viajes y que entonces con ese wording seamos más fáciles de rescatar para LLMs, ha venido muy motivado por búsquedas dentro de Brand Radar. Y por otro lado, para mí, el ejemplo donde no solo en Civitatis, sino en empresas anteriores también hemos descubierto grandes filones, ¿no?, de oro puro, ha sido tema de canibalizaciones, o sea, de ver problemas donde, pues yo qué sé, nosotros si tenemos 5 free tours similares en Nueva York, al final el usuario, sobre todo antes, estaba buscando free tour Nueva York. Ya está, este es el Sí. keyword. Y al final nosotros teníamos 5 URLs que respondían muy bien a Free Tour Nueva York y eso te lleva, pues, a cuando lo detectas, tener una estrategia de canonicalización, de ver cuál debería de ser el que gane todos los puntos para Google, para puntuar en la SERP y entonces apuntar todo hacia ahí. Ese trabajo que es bastante quirúrgico, con el histórico de cómo posicionamos nuestras URL en Ahrefs, pues que es la mejor forma, si no la única prácticamente, de verlo o de tenerlo por lo menos muy, muy claro. Qué bueno Ujú. ese detalle de las canibalizaciones. Hago de Polymalo, lo del site audit, eh, ¿te aporta algo más que, por ejemplo, el propio Google con el análisis de las Core Web Vitals? Pues ahí en el fondo, si no recuerdo cómo se llama esa herramienta, ¿no? Pero que te pone una nota, ¿no? De 88 sobre 100 o 75 sobre 100 y ya te va detallando bastantes de los errores. ¿El site audit es mejor que ese? Va mucho más allá, o sea, tiene un apartado. María, voy a hacer yo aquí de bueno, Te dejo, Raúl. es verdad, creo que va mucho más allá de los Core Web Vitals. Por ejemplo, temas de link building, de páginas huérfanas, que es verdad que luego hay que curar los resultados. Ya. No deja de ser una herramienta, pero sí que muchas veces pues te chiva cosas que, bueno, a lo mejor Google también te las está dando o hay otras herramientas concretas, pero necesitas mirarlo en 20 sitios a la vez. Aquí lo guay es que lo tienes centralizado todo en un sitio. Para mí ese es el valor y por eso es verdad que semana a semana lo usamos. Ujú. Jo, Marian, te han hecho el Incluso, trabajo todo. sí, yo ya no tengo nada que añadir, ¿no? Y ahora preguntarte, ¿alguna cosa que notes que no están usando, a ver si se lo trabajan un poco o ya están sacándole todo el partido? Yo creo que le están sacando muchísimo, muchísimo partido, estoy segura. Una cosita que quería comentar, que es una Sí, funcionalidad que hemos sacado, eh, bueno, hace ya unos meses, pero bueno, quizás no todos los usuarios lo están usando y me parece bastante interesante, es Patches, que está integrada en Site Audit. Es un complemento adicional, pero lo que hace es solucionar algunos de estos problemas. Además de informarte de estos problemas que puedas tener en tu web, los puedes solucionar directamente desde la herramienta de Site Audit. Pues no todos los problemas, pero muchos de ellos, como metadescripciones muy cortas, problemas con los títulos. Hay varios problemas que se ve con el icono que se pueden solucionar con esa herramienta es directamente. decir, que no solo Entonces, los detectas, sino que los arreglas directamente ahí, quieres decir, sí, ¿no? sí, simplemente tienes que conectar tu web a Href Sí, con JavaScript o Cloudflare y, y así se puede arreglar directamente. qué Entonces, bueno. vamos aún más allá. Otra de las cosas que yo suelo usar mucho con Ahrefs es el análisis de los backlinks, ¿no? Es decir, que es de las herramientas que en esto va mucho más a detalle. Sí que hay algo que me frustró siempre, y pasa con todas las herramientas, pero ya que está Ahrefs aquí, yo lo suelto, que es que A ver. igual de repente estás, imagínate, 3 meses, que si 450.000, 462.000, 472.000, y al mes siguiente 320.000, ¿no? En plan, como que desaparecen 100.000 enlaces de golpe. Son datos tan brutos que a veces es como difícil de entender y a veces no, yo acabo quedándome con, va, es que han limpiado base de datos. ¿Esto Y a qué se suele deber esas grandes variaciones? bueno, sí que es verdad que nosotros la base que utilizamos de backlinks intentamos que sea lo más limpia posible y no dar datos de backlinks que podrían ser spam y que realmente no tendrían mucha utilidad para tu sitio web, ¿no? Entonces quizás sea por eso que sí, como bien dices, pues esa limpieza de bases de datos que puedas ver estos cambios. Igualmente puede haber también algún error y siempre está abierto
el canal de soporte para cualquier problema que pueda haber en los datos e intentar solucionarlo lo antes posible. Ok. En lo que tenía que ver con la generación de contenidos pensando en IA, ¿no? Ujú. Ya habéis comentado cositas, ¿no? El tema de, oye, pensar más en detalle de cómo es el proceso de compra del cliente desde el principio, que eso no deja de ser algo que ya deberíamos haber hecho antes, ¿no? Ahí no cambia mucho, pero de repente decíais, complementarlo con vídeos, que esto sí que ya es más reciente, ¿no? Es decir, que antes como mucho pensabas el, bueno, que igual se posiciona en YouTube o se posiciona en la cajita de YouTube de Google, pero estamos ya pensando que el vídeo será un argumento más para que te mencionen como fuente, ¿no? Alguien dijo Reddit por ahí, como que, a ver, creo que era María, ¿no? A ver si va a haber un dato Sí, erróneo en sí, Reddit. sí. Estáis, he escuchado, ¿no? Que cada vez deberíamos estar pensando en tener usuario en Reddit porque lo usa mucho de fuente. ¿Alguno ha hecho Sí. cosas así? Raúl asiente con la cabeza. Sí, ya te digo, si es que aquí hay que probarlo todo. Y sí, en el momento que sabemos que tanto YouTube como Reddit son dos lugares donde suele haber mucho contenido que es usado como fuente, pues sí hemos hecho y hemos tanto empujado a usuarios como afiliados, como desde interno nosotros estar promocionando nuestras actividades en los foros existentes de Reddit o generando incluso hilos que nos interesan para que los usuarios hablen ahí. Sí, sí lo estamos haciendo. Eh, como parte más de la estrategia. Es que Ujú. Filipa asiente con la cabeza, le doy la palabra para que confirme. Sí, o sea, un poco como Raúl también intentamos tanto en YouTube como en Reddit también tener una presencia, porque al final yo siento que Reddit era antes de que tuviéramos los LLMs, cuando un usuario buscaba algo muy long tail, normalmente encontraba una respuesta en Reddit, ¿no? Sí. Todo estaba en Reddit. Entonces, y muchas veces también las LLMs usan Reddit y plataformas muy parecidas para también sacar información, opiniones de usuarios. Entonces, para mí sí es fundamental también tener una presencia ahí eh, y eso también desarrollar algún tipo de thread por ahí y intentar Mm. pues eso, mantener una presencia. Y en lo que es el vídeo, también trabajar la presencia en vídeo. Creo que ya era importante antes de los LLMs, pero ahora aún más, como que creo que el vídeo es como el nuevo rey del contenido casi también para redes sociales. Entonces, eso, intentamos hacer muchas colaboraciones también y sinergias, tanto con equipos de social media, influencer marketing, vídeo, también con la parte de customer care para todo el tema de reviews, Trustpilot, ¿no? Que también es muy importante también ver qué es lo que los usuarios dicen ahí. Entonces es cada vez esta estrategia más 360 y que posicionarnos en los LLMs ya no es solo trabajar nuestra presencia en nuestra propia web, ¿no? Sino en todas partes. Entonces, claramente sí. Que entiendo que esa presencia, igual en los tiempos de hace 10 años con el SEO, estarías a la caza del enlace, ¿no? De, "Buah, que a ver si conseguimos no sé qué". Aquí va más en simplemente, oye, como que con Ujú. que en el title del thread, ¡oh, madre mía! Con que en el título del hilo aparezca la palabra Zooplus ya me vale, no quiero ni el enlace, ¿no? Solo que se esté hablando de mí, ¿no? Sí, 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 es un poco los nuevos backlinks que son como menciones, ¿no? Sí. Y en este sentido, ahora mismo, porque en sus tiempos el equivalente a esto habría sido el conseguir el enlace en la Wikipedia. ¿La Wikipedia es algo que ha perdido peso, por decirlo así, o sigue siendo un lugar atractivo en el que también es interesante conseguir presencia, aunque no consigas enlace? Raúl, que te está así reflexionando sobre el asunto. yo creo que va un poco de la mano de cómo han cambiado las estrategias de contenidos también. Mira, yo hasta hace un año y medio eh, era muy defensor de un contenido largo, ¿no? Imagínate el típico post de qué hacer en Granada. eh, Cornerstone. Claro, todo H2, H3, una estructura genial porque era decir, voy a llevar todos los backlinks aquí y con posicionar esto ya soy el rey de todo. Y ahora, Granada es mío. total, el rey de Granada. Eh, la estrategia va mucho más en hacer contenidos más cortitos, más enfocados sobre una duda concreta,
que la resuelven muy rápido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, pues, frente a Wikipedia, lo que decías, Wikipedia tiende a hacer ese artículo más largo, pero único, sobre un tema, y ahora la estrategia global en Internet parece que ha cambiado, que yo creo que está muy relacionado también con el tema de redes sociales que estábamos hablando, ¿no? Esa capacidad de atención que hemos perdido y que ahora a los 3 segundos necesitamos hacer un scroll rápido y que no somos capaces de retener información, ¿no? Que necesitamos como el impacto constante, pues creo que eso tiene un reflejo muy directo en la forma en la que tenemos que pensar nuestras estrategias de contenidos. Es curioso porque al final estaríamos yendo a mm, propuestas de contenidos más breves en las que es mucho más difícil que capture reputación de dominio no, no, de URL. Es decir, que eh, ahí nos la jugamos a que lo rastree y lo considere relevante a pesar de ser breve, ¿no? Ahí yo creo que hay un equilibrio donde nos tenemos que aprender a mover entre el no generar 200.000 URLs, pero sí generar aquellas que pueden tener impacto. Y eso es un poco uno de los retos. Porque otra de las cosas que había escuchado sobre qué se estaba haciendo con el GEO, con contenido, era hacer contenidos mucha más facts, ¿no? Mucha más frequent asked questions. Pero claro, si en el fondo volvería a ser, bueno, claro, igual lo entendí yo mal. Yo estaba pensando que harías un contenido largo con todas las preguntas. Igual lo que hay que hacer es una pregunta, igual un contenido, ¿no? Sí, mira, la semana pasada creo que leía no sé qué artículo, pues lo típico, ¿no? Que estamos todos locos Es aquí que leyendo tantas cosas. cosas. Seguro que era marketing for e-commerce. No sabes lo que. Pues no lo sé si puede ser. Ahora me lo dices tú. Eh, pero decía que en contenidos muy largos, muchos de los bots de croleo eh, leen el primer tercio del contenido y luego tienden a pasar del resto. Es decir, si aquí Son no como está las personas, desconectan. Sí. claro, pues teniendo un poco eso en la cabeza, creo que sí que hay esa relevancia por hacer contenidos más cortos y más directos, ¿no? De lo típico de en los primeros caracteres le tienes que dejar muy claro la respuesta. Antes teníamos contenidos mucho más de enrollarse, de te voy a hacer que hagas un scroll hacia abajo para ver lo que realmente querías saber, que ahora no ha lugar. Sí, exacto. Nosotros lo que hemos visto también es esto, que al final para aparecer en la IA, el tener un artículo bien estructurado y tener estos datos clave al principio es una de las estrategias de cómo optimizar para estos LLMs y que bueno, entiendan mejor la información y la extraigan de ahí. Mm. Pero al final el problema de fondo, esta la lanzo para Filipa, ¿no? Es que es como cada vez más difícil conseguir que todo ese esfuerzo se convierta en tráfico, ¿no? En plan, que asumimos que la búsqueda de cuál es el mejor pienso para un Golden Retriever, en plan de algo súper concreto, pues directamente el ChatGPT o el Gemini o el que esté usando el usuario le diga, este. Y ahí te la juegas, es el todo o nada. Si es este y está en Zooplus y te lo compra perfecto, y si no, olvídate, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Sí, es verdad y es algo que pasa, porque al final si preguntamos eso a una LLM, te va a decir cuál es el mejor pienso y ya está. Pero bueno, yo creo que aquí un poco lo que estamos un poco intentando ir, en qué dirección estamos intentando ir, es que realmente hay queries muy generales, ¿no? De, por ejemplo, cuál es el mejor pienso y realmente quizás este tipo de contenido, la IA ya da la respuesta y es más difícil un poco aquí luchar contra ello, pero creo que cada vez más es, por ejemplo, es diferente preguntar a la IA cuál es el mejor pienso para un Golden Retriever o, por ejemplo, preguntarle cuál es el mejor pienso para un Golden Retriever que tiene diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que aquí ya entramos más en Your Money, Your Life. Entonces, es intentar un poco tener por detrás del contenido especialistas. Yo creo que cuando tienes, por ejemplo, un perro, una mascota con algún tipo de un problema de salud, algo muy específico, ¿no? Es diferente que te lo diga la IA o de repente un veterinario, ¿no? Que sí sabe del asunto. Yo creo que en esas temáticas más específicas, más de salud, creo que si el usuario sigue intentando buscar información respaldada por la ciencia, por un veterinario, por alguien que les transmita más esta empatía y esta confianza,
Entonces yo creo que ese puede ser uno de los caminos. Y también después, en una parte mucho más general y teniendo en cuenta que las LLMs buscan mucho este contenido de cuál es el mejor pienso para tal. También podemos apostar en hacer algún tipo de estos contenidos de mejor pienso para Golden Retriever, mejor pienso para Chihuahua, como mucho más general y intentar conseguir una mención o entonces ir por el camino como más cuidado, más veterinario y más, sí, Your Money, Your Life. Yo Sí. pensando que estaba dando una pregunta muy de nicho y no, la clave es irte no al pienso para Golden Retriever, sino el que tiene diabetes. Sería el equivalente, Raúl, en vuestro caso, no el voy a visitar Granada, sino el voy a visitar Granada y soy vegano y cojo. Y ahora créame el contenido, ¿no? Pero es así, o sea, y al final hay, es lo que decía antes del equilibrio, ¿no? Hay que ver hasta dónde te mueves en esos long tail o hasta dónde los solucionas, no de forma tan directa, pero sí que creo que estamos haciendo preguntas mucho más concretas ahora y nuestra estrategia de contenidos tiene que responder a esas preguntas. Antes nos quedábamos en una generalidad mucho más grande, pues ahora sí que estamos más interesados en decir, oye, ¿y qué puedo hacer en Granada con mi mascota? Dentro de los productos de Civitatis siempre está la pregunta de la mascota. ¿Se aceptan mascotas? Vale, pero a lo mejor ahora hay que centralizar el decir, oye, pues estas son las actividades que más suele hacer la gente con su mascota en Granada. Era una información que ya teníamos y que ya estábamos dando, pero ahora la tenemos que servir quizá de una forma más Claro. directa, porque esos LLMs no van a ir actividad por actividad en Civitatis diciendo, esta sí, esta no, esta tal. Se lo tenemos que dar un poco ya más masticado. Claro. Ujú. Entiendo, Marian, que una de las métricas, ¿no? Hablábamos al principio de qué métricas había que tener en cuenta, sería el share of voice, de algún modo, de qué es lo que Sí. está respondiendo la IA y qué porcentaje es nosotros y qué porcentaje la competencia. Sí, exacto. Bueno, ya tenemos esta métrica en Brand Radar, que es el Share of Voice o índice de presencia en IA, y lo que te da es este porcentaje, como he comentado antes, de impresiones versus tu competencia de impresiones que has tenido en la IA. Es verdad que este dato no es 100% preciso porque a día de hoy no tenemos el volumen de búsquedas en IA, ninguna herramienta puede aportar este dato a día de hoy, puede ser que esto cambie. Entonces tenemos que hacer estimaciones y nuestras estimaciones para ver el número de impresiones en IA las basamos en el volumen de búsquedas en Google, que de ahí tenemos una base de datos enorme de Keywords Claro. Explorer, entonces de ahí tenemos muchísima información que aportar, ¿no? Entonces sí, yo creo que una métrica clave sería este índice de presencia en IA y siempre también valorar prompts de forma agrupada, como hemos comentado antes, ¿no? No mirar simplemente el índice de presencia en IA lo puedes mirar tu marca versus tus competidores y ahí sacas el índice de presencia que tú tienes versus tus competidores, pero en Brand Radar también puedes mirar por una marca específica, ¿no? Para una marca específica, perdón, para un tema específico, por Ajá. ejemplo, en Civitatis, viajes a Roma, por ejemplo, pongamos que esa es la temática, y podemos ver qué índice de presencia tiene Civitatis para, versus sus competidores para esa temática, todos los prompts relacionados con esa temática. Y ahí estamos viendo diferentes prompts, no un prompt específico, ¿no? Mm. Porque sabemos que los prompts las respuestas de ella son diferentes, ¿no? Claro, era justo lo que te iba a preguntar, que al final entiendo que ya pasaba con Google, ¿eh? Al final, ese de estoy de séptimo en Google era séptimo para búsquedas, cuándo y desde dónde, ¿no? Porque, cambiaban, ya según muchos criterios y se pero aún pasaban. son más volátiles ahora. Pero es que con la IA, obviamente, hay una tendencia natural en las IAs para hasta la misma persona desde el mismo sitio, 2 minutos más tarde, le preguntas lo mismo y te dirá algo diferente. Entonces entiendo que para sacar ese dato tenéis como vuestros propios robotitos atacando a las IAs, preguntándole cosas para al menos tener una estimación, ¿no? Exacto, enviamos millones de prompts mensualmente a los diferentes chatbots y en el caso de iOverviews tenemos los datos actualizados Mm. diariamente.
Y bueno, tenemos esta enorme base de datos de prompts y tenemos las respuestas que enviamos una vez al mes, ¿no? Y luego, aparte de esto, tenemos los prompts personalizados, que son prompts que puedes pedirle a Brand Radar que rastree por ti diariamente, semanalmente y mensualmente. A lo que me refiero cuando hablo de prompts agrupados es que si, por ejemplo, bueno, tú tienes diferentes prompts, ¿no? No sé, viajar a Roma, que es mejor Civitatis que X competidor, diferentes prompts, pues que los vayas agrupando, pues por ejemplo, por comparativas con competidores o, por ejemplo, por prompts que estén en diferentes em, que estén en diferentes etapas del embudo de marketing, ¿no? Que sean quizás consultas que son más informativas o son consultas más relacionadas con la compra, que estos prompts estén agrupados de alguna forma y que mires este grupo de prompts y no un prompt específico a la hora de medir cómo va evolucionando esta presencia que tienes en la IA, este índice de presencia de IA, que es esta métrica que tenemos nosotros en Brand Radar. Claro. Y estaba pensando en lo que comentábamos de todos los contenidos cada vez más al detalle que hay que generar. Entiendo Ujú. que os estáis apoyando, por lo menos al mismo tiempo, en la propia IA para hacer más contenidos y que os ayuden en ese lado, o lo estáis haciendo IA free, esta labor. Filipa. Bueno, yo creo que la IA sí puede ser una herramienta para ayudarnos a producir más contenido, ¿no? Pero creo que usar solamente la IA ahora mismo es como un poco reescribir lo que ya existe, pero por otras palabras, ¿no? Entonces yo creo que sí está bien usar la IA para quizás ayudarnos a producir parcialmente el contenido o para darnos ideas, pero hay que siempre combinar, ¿no? Este contenido con una parte más, en el caso de Zooplus, ¿no? Por ejemplo, con un respaldo veterinario, dependiendo también del tipo de contenidos, ¿no? Porque hay contenidos muy simples que es, por ejemplo, mi perro puede comer uvas o mi perro puede comer cebolla. Esto es una respuesta, si no, realmente la IA ya nos da esa respuesta y ya está. Pero un poco lo que decía antes, ¿no? Si entramos también en temáticas más delicadas y que tenga que ver directamente con la salud de una mascota, ahí sí, 100%, ah, lo hacemos pues con información proveniente de un humano, ¿no? Y creo que es lo más recomendable, pero depende mucho del tipo de contenido. Yo creo que la IA puede ser una herramienta muy importante para la producción de contenido, pero no creo que hacerlo únicamente con IA sea el camino, porque al final en el EAT la parte de la experiencia no está. La parte de una persona por detrás del contenido tampoco está, y creo que, pues eso, en una temática también tan delicada como las mascotas, siempre es Mm. necesario un respaldo y una opinión humana por detrás. Sí, que al final es meter la IA en el proceso, pero no automatizarlo absolutamente, ¿no? Es decir, No, perfecto. Ha dicho eso. algo muy bien pronunciado, el EEAT, se refiere al EAT, Sí. ¿vale? Por si alguien no lo ha entendido. Palabras de Google, lo de experiencia, autoridad, confianza, Sí. que ya Google estaba valorando antes mucho y cada vez más. Raúl, en vuestro caso, entiendo que como ella, o sí que estáis automatizando cosas para un generador automatizado de contenidos con la IA. Eh, a ver, claro, es que es un poco paradójico, ¿no? Que en la era de la IA tenemos más contenido y menos seguridad sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Ya. Hay que distinguir, yo creo, pues tipos de contenido. Estoy de acuerdo un poco con lo que decía Filipa. El ejemplo que os ponía antes de qué actividades puedo hacer en Granada con mi mascota. Es algo que podemos rescatar con IA y que es fácil de rescatar, pero luego los consejos de viaje, de las cosas, yo qué sé, de lo típico, ¿no? Del post de lo que nadie te cuenta del Sacromonte. Eh, Ahí lo que tiramos nosotros es de todos los blogueros que tenemos detrás para que participen ya dentro de nuestro propio magazine.
para construir esos contenidos con expertos, ¿no? Que es una cosa que también no es nueva. Google nos lleva diciendo años que la relevancia del autor tiene un peso. Creo que hasta ahora no tenía tanto y que cada vez tiene que tener más, y que esa persona sea un ente reconocido en las redes sociales, que aporta un valor extra sobre la temática, pues siempre se verá diferente a escribir un post sobre un destino donde no he estado en mi vida y donde lo único que voy a hacer con la IA es repetir como un papagayo que ya existe. Eh, Creo que ahí está un poco la clave. Y luego en Civitatis también, os lo decía al principio, nosotros somos curadores de actividades. O sea, yo no tengo 200 tours para visitar el Coliseo, sino que solo tengo uno. Y tiene que ser un proveedor fiable, que se apoya detrás de miles de reseñas que han dejado nuestros usuarios, y que en el momento que esa puntuación empieza a bajar, pues Civitatis llama al proveedor para decirle, oye, ¿qué está pasando? Y Mm. si esa puntuación sigue bajando y seguimos teniendo cualquier tipo de problema que está afectando a nuestros usuarios, eh, buscamos a otro proveedor, porque lo que tenemos que hacer es servirle al usuario la mejor opción. Joder, haciendo eso, pues es que me remito a lo de la campaña, ¿no? De viajar es humano. Mm. eh, lo que queremos es que tu experiencia con Civitatis salga bien, pues la forma de hacerlo es currándonos nosotros, ¿no? Esa selección de producto, y no simplemente haciendo un marketplace abierto donde cualquiera puede anunciarse y donde ahí pues se pueden colar muchas más cosas que no son de la calidad óptima. Mm. Eh, y creo que esa es la mejor defensa que tenemos para esta bobinación de contenido, ¿no? Y de opiniones diferentes, donde le pregunto a ChatGPT o me dice una cosa, me nombra, no me nombra. Bueno, tú sabes que Civitatis es la apuesta segura. Vamos a saltarnos incluso a ChatGPT cuando busques una actividad. Joder, Mm. eso, claro, sería el ideal. No Claro. sé si va en consonancia con el mundo SEO y GEO, pero a nivel de empresa es algo a perseguir, por supuesto. Yo, yo quería incluir aquí también que, porque bueno, estamos hablando de si generar el contenido con IA o no. Yo creo que, como decíais, también depende un poco del tipo de empresa, pero es una forma de diferenciarnos, ¿no? El escribir, que lo escriba un humano, pero bueno, también depende, como decíamos, de qué tipo de contenido es. Pero lo que me gustaría incluir es que ya no es solo el generar lo que es un párrafo con IA o el artículo con IA, ¿no? Es también en nuestro caso, por ejemplo, que genera nuestro equipo, es verdad que lo escriben ellos, pero hacen muchísimos experimentos, investigaciones, y para todo esto, pues también se puede utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Para extraer estos datos que necesitamos luego para nuestro contenido, ¿no? Nosotros, a nivel interno, a nosotros nos empuja mucho para utilizar la inteligencia artificial, y también yo creo que algo que es muy interesante que los usuarios de Ahref pueden utilizar ahora mismo es la conexión de Ahref con Cloud o con ChatGPT, y que directamente esto se puede hacer con el servidor MCP o con un conector directamente de Cloud. Es decir, lo conectas a Cloud y directamente a Cloud le puedes pedir, o a ChatGPT, Sí. que te haga un keyword research o que te ayude a crear una estructura de un artículo, pero ya en base a los datos de Ahref. Entonces, si utilizas la inteligencia artificial de una manera pues, un poco más inteligente, digamos, puede ser muy útil. Claro que sí. Qué bueno. Claro. Es De decir, hecho, creo que hay que usarla. que ya tenéis como conectores nativos para que se Ujú. conecte con agentes de cloud o de otros, ¿no? Sí, sí, a mí de hecho también me es muy útil, incluso a mí, Cloud me gusta mucho utilizar para, pues por ejemplo, encontrar ejemplos de sitios web que hayan tenido un crecimiento orgánico en los últimos meses, Mm. o también para cuando quieres hacer un análisis de diferentes competidores, en vez de ir sitio por sitio en Site Explorer, pues puedes enviar allí la lista y te hace un Mm. informe. Qué bueno. Estaba cotillando los precios de Ahrefs en plan pensando,
Es cierto que arriba destacan los planes más como entiendo que para autónomos o Más agencias comunes. que tienen varios proyectos de 100 euros al mes, pero es que para el que tiene un proyecto solo son 27 euros al mes. ¿Dónde está? Sí, 27 euros al mes el starter, que es como lo que buscan las personas, los competidores, es decir, que ya tiene la parte más obvia. Así que Sí, para sí que arrancar tenemos el plan Starter y sí, sí. bueno, No, está genial. ¿Cómo creéis, si nos acercamos un poco al final, cómo creéis que esto va a evolucionar? Porque claro, eh, se habla, ¿no? Del e-commerce agéntico, de que al final se generen hasta las ventas, aunque ahora parece que ChatGPT ha dado un pasito atrás en ese sentido, dentro de los propios LLMs, donde al final la web se convierte en algo necesario, pero igual probablemente no tan visitado. Necesario como fuente de información, pero más casi de backend, ¿no? Entonces, ¿esto cómo pensáis en vuestros ratos de reflexión hacia el futuro que evolucionará esto? Empezamos por Raúl Valencia. Pues a ver, yo creo que los adelantos que vislumbramos ahora y que no han llegado, antes o después tendrán que llegar, de una forma más rápida, más directa o con pasos previos. Pues eso, ahora estábamos hablando de que el tráfico es un 2%, pero que irá creciendo. Pues yo creo que a estos desarrollos les pasará lo mismo, ¿no? Y que el agent to agent llegará. De hecho, pues creo que dentro de las empresas tecnológicas estamos preocupados por prepararnos para ese momento, aunque no sea a día de hoy. Y creo que la mejor medicina aquí es pues ese tema de marca que estaba diciendo, ¿no? El intentar blindarnos como marca y decir, oye, que la gente tenga la app de Civitatis descargada, pues te deja un poco fuera del juego en el buen sentido, para lo que pueda venir después. eh, y yo también ahí hay una cosa que me centro mucho y creo que cada vez se vuelve más importante y es los temas de crowd budget, entender que cada vez estamos generando contenido, URLs, productos, me da igual, de forma exponencial y que estos bots se tienen que volver selectivos. No tienen el tiempo infinito de entrar a todas las URLs que a nosotros nos gustaría. Entonces, ser muy selectivos con lo que les damos, que eso esté técnicamente muy bien y que el contenido sea muy rescatable para ellos, creo que nos blinda frente a cualquier tema que esté por venir en el medio plazo y que cambie un poco otra vez las reglas del juego. Qué bueno, porque es cierto que hasta hace poco, hasta antes de esta irrupción del tema de la IA, se estaba hablando en el SEO tradicional del crowd budget, de lo importante que era nosotros mismos con Marketing for E-Commerce, que teníamos mucha profundidad de URLs, de oye, ir limpiando, desposicionando algunas que no generaban tráfico para optimizar el crowd budget. Y al final, si estamos generando más URLs, cada vez más webs, cosas automatizadas, que llegará un momento en el que empiecen a perfilar de, pues mira, me centro en lo importante de cada web y las webs que sé que tienen un EAT, de nuevo, EAT, estupendo. Filipa, ¿tú cómo lo ves el futuro? Bueno, un poco parecido a Raúl, la verdad, y lo que decía Raúl, por ejemplo, de la app, es algo que también, ¿no? Intentamos pues convertir todos nuestros usuarios a que bajen nuestra app, porque al final son usuarios como mucho más Mucho fieles, más ¿no? fidelizar, ¿no? Es decir, tendrás mucho en Fidelizar, agarrar bien a los eso es. clientes. Gracias. Sí, entonces creo que eso es clave y que cada vez más, pues eso, Zooplus se haga ese sitio de confianza y que igual cuando yo tenga cualquier tipo de problema con mi mascota, sea de comida, de salud, vaya directamente a Zooplus, ¿no? Tal como decía Raúl, que cada vez que yo quiera viajar, ya no vaya a preguntar a ChatGPT y que vaya directamente a Civitatis, ¿no? Pues eso para nosotros también sería el ideal, ¿no? Mm. Lo que ha dicho Raúl del crowd budget también es muy interesante y por eso creo que cada vez más enfocarnos en contenido o sea, más calidad y menos cantidad quizás sea la clave, porque la web ahora mismo está llena de contenido por todas partes, pero sí creo que el contenido sigue siendo el rey, aunque el reino haya cambiado, ¿no? Las reglas del juego hayan cambiado. Entonces creo que hay que apostar en ello, pero cada vez más calidad y quizás menos cantidad, pero que sea realmente contenido de calidad y ojalá vaya por ahí el camino.
Qué bueno lo de el contenido sigue siendo el rey, aunque el rey no haya cambiado. Eso es. Marian, ¿tú Sí, la verdad que estoy con Filipa con el tema de que el contenido es el rey. Desde mi punto de vista, creo que una buena estrategia de contenidos para la mayoría de negocios es clave, porque al final con un buen contenido también vas a poder expandir mejor tu marca y llegar a que vayan directamente a buscarte a ti, ¿no? Porque van a publicarte en medios, porque vas a salir mencionado, te van a mencionar entonces más en la IA, etcétera. Qué bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, que ya nos pasamos de la hora de conversación. Muchísimas gracias, Filipa Serra de Zooplus, Raúl Valencia de Civitatis, Marian Rodríguez de Ahrefs, por acercarnos un poco a cómo estáis trabajando esta adaptación de las estrategias SEO al entorno de las buscadores con inteligencia artificial generativa. Ha sido un placer. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Gracias a ti, sí. Tras la conversación me quedan claras algunas cosas, que el tráfico que viene de los LLMs es aún muy bajo, alrededor del 1%, que Ahrefs se ha adaptado rapidísimo y ya cuenta con soluciones para hacer todo seguimiento imaginable de lo vinculado a la IA, y que la labor de SEO se está moviendo cada vez más a tareas de branding, ¿Quién lo diría? Más allá del lenguaje que históricamente estaba centrado en los clics, en el tráfico, ahora es que si menciones de terceros, que si visibilidad, y que guste o no, no hay otro camino. Me encantó, de hecho, la frase final de el contenido sigue siendo el rey, aunque el reino haya cambiado. Aquí lo dejamos. Ya sabes, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net, el 4 número. Si te interesa LATAM, busca nuestro podcast Marketing for E-Commerce México con Carla Robles como host. No te olvides de suscribirte a este nuestro podcast que compartimos Yara Quevedo y el que te susurra al oído, Rubén Bastón. Y nos escuchamos el próximo lunes. Free audio post-production by alphonic.com.